A los 53 años, Bibi Gaitán rompió inesperadamente su silencio de años y declaró abiertamente: «He encontrado un nuevo amor». Esta declaración conmocionó a la industria del entretenimiento, especialmente porque también pidió que el público nunca más mencionara a Eduardo Capetillo. ¿Qué sucedió tras las puertas aparentemente perfectas de su familia? ¿Y quién es exactamente el misterioso hombre que ha entrado en la vida de Bibi? A sus 53 años, Bibi Gaitán sorprendió a todos cuando confesó que había llegado el momento de cerrar un capítulo que llevaba años pesándole en el alma. Durante mucho tiempo, había intentado aparentar que todo estaba bien, que su vida seguía un orden perfecto, que el amor que alguna vez la hizo soñar todavía tenía fuerza para sostenerla. Pero una noche después de una discusión que empezó como un simple comentario y terminó convirtiéndose en una herida abierta, Bibi entendió que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Esa noche, no hubo gritos, no hubo dramatismos, solo un silencio frío que se extendió por toda la casa y que decía más que cualquier palabra. Bibi se quedó sentada en la orilla de la cama, mirando fijamente un punto en la pared, tratando de entender en qué momento había dejado de sentirse acompañada. Recordó los primeros años, la intensidad, la pasión, la ilusión de que esa relación era para siempre. Sin embargo, con el paso del tiempo, el amor dejó de ser refugio y empezó a sentirse como un peso que ella cargaba sola. Mientras respiraba hondo, sintió un cansancio profundo, no físico, sino emocional. Un agotamiento que nacía de fingir de sostener algo que ya no tenía cimientos, de intentar reconstruir una historia que en realidad ya estaba rota. Fue entonces cuando tomó una decisión que la estremeció: debía soltar. No por orgullo, no por rebeldía, sino porque su alma ya no resistía seguir ignorando su verdad. Al día siguiente, Bibi despertó distinta. Caminó por la casa en silencio, observando cada rincón como si lo viera por primera vez. Era un lugar lleno de recuerdos hermosos, pero también de momentos que la habían marcado. Ese contraste le dolió, pero también la impulsó a seguir adelante. Necesitaba recuperar algo que había perdido sin darse cuenta: la paz consigo misma. Durante un café en la cocina volvió a pensar en todo lo ocurrido la noche anterior. Esa conversación que la dejó vacía, esa sensación de no ser escuchada, de no ser vista. No había traiciones físicas, pero sí una traición silenciosa, la falta de atención, de compañía, de comprensión. Y en ese instante, mientras sostenía la taza entre las manos, entendió que no podía seguir viviendo en una relación donde la soledad era la única constante. Más tarde se miró al espejo. No buscaba maquillaje ni perfección. Buscaba respuestas. Observó su propio rostro y descubrió una fuerza que había olvidado. «Tengo derecho a ser feliz», murmuró para sí misma. Y esa frase tan simple y tan poderosa se convirtió en el punto de no retorno. Era el inicio de un cambio que no solo transformaría su vida, sino que también dejaría al mundo sorprendido. A medida que avanzaban los días, Bibi empezó a reconocer pequeñas señales que antes ignoraba. Momentos en los que se esforzaba por acercarse y recibía indiferencia, proyectos que quería compartir, sueños que quería retomar, pero que no encontraban eco al otro lado. Aquello la llevó a preguntarse cuántas veces había renunciado a sí misma para sostener un nosotros que ya no existía. Una tarde, mientras caminaba sola por un parque cercano, sintió por primera vez en años una extraña mezcla de miedo y libertad. Era como si su corazón se estuviera preparando para una nueva etapa, aun cuando ella misma no sabía a dónde la llevaría. Pero algo sí tenía claro: no podía seguir viviendo en el pasado. No podía seguir aferrándose a un amor que ya no la cuidaba. Ese fue el momento en que entendió que el cambio no solo era necesario, sino inevitable. Y aunque todavía no lo sabía, esa decisión abriría la puerta a alguien que transformaría su vida de una manera que jamás imaginó. En sus 53 años, Bibi nunca imaginó que después de tantas decepciones emocionales, el destino todavía le tenía preparada una sorpresa. No buscaba a nadie, no esperaba nada, y de hecho había prometido que su energía estaría enfocada únicamente en reconstruirse a sí misma. Por eso, cuando aquella presencia nueva llegó a su vida, la tomó completamente desprevenida.
como si el universo hubiera decidido empujarla suavemente hacia un camino distinto. Todo comenzó de manera simple, casi accidental. Un encuentro casual durante un evento al que Bibi asistió sin muchas ganas, más por compromiso que por entusiasmo. Estaba cansada, con la mente lejos de cualquier interacción social, pero la vida a veces juega con ironías. Mientras caminaba hacia la salida, una voz amigable la detuvo con un comentario que en cualquier otro momento ella habría ignorado. Pero esa voz tenía algo cálido, algo que contrastaba con el ruido del lugar, y la hizo girarse. La sorpresa fue inmediata. No se trataba de alguien que buscara impresionar ni de un admirador empedernido. Era una persona tranquila, segura, con una mirada que transmitía respeto y una serenidad que ella no había sentido cerca en mucho tiempo. Bibi sonrió por cortesía, sin prever que aquel gesto sería el inicio de una conexión inesperada. No hubo coqueteo exagerado ni frases ensayadas, solo una conversación ligera que, sin saber cómo, se extendió más de lo previsto. Durante esa charla, Bibi sintió algo extraño: paz. Algo tan simple y tan ausente en su vida durante años. No era el entusiasmo del enamoramiento inmediato, sino una sensación de descanso emocional. Como si por primera vez alguien la escuchara de verdad, sin interrumpirla, sin juzgarla, sin apresurarla. Aquel detalle, aparentemente pequeño, abrió una grieta de luz en un corazón que llevaba demasiado tiempo encerrado. Los días siguientes, Bibi intentó no pensar demasiado en esa persona. No quería confundirse ni permitir que una ilusión pasajera la desviara de su proceso de sanación. Pero la vida volvió a cruzarlos. Esta vez en un ambiente más íntimo, más relajado, donde pudieron hablar sin distracciones. Y lo que empezó como una conversación común, terminó convirtiéndose en una conexión profunda que los sorprendió a ambos. Él tenía una sensibilidad particular. No necesitaba decir grandes discursos. Bastaban sus gestos, su manera calmada de estar presente. Bibi comenzó a notar cómo cada vez que hablaban su ansiedad disminuía. Sentía que podía respirar con más libertad, como si esa compañía le hubiera devuelto un trozo de sí misma que creía perdido. Era extraño sentirse así después de tanto dolor, pero también era hermoso. A medida que se fueron conociendo, Bibi se dio cuenta de que aquella persona no buscaba ocupar un espacio que no le pertenecía. No quería reemplazar a nadie, no quería salvarla. No quería construir una historia apresurada, solo quería acompañarla. Y esa simplicidad tan poco común, en un mundo lleno de expectativas, fue lo que terminó derritiendo lentamente sus defensas. Una noche, mientras caminaban juntos bajo la luz tenue de la ciudad, Bibi sintió algo que no había sentido en años: esperanza. No en el sentido romántico típico, sino una esperanza íntima, cálida, casi silenciosa. Era como si su corazón, después de mucho tiempo resistiéndose, finalmente hubiera decidido abrir una ventana. Pero al mismo tiempo esa emoción vino acompañada de miedo. Miedo a equivocarse de nuevo, a volver a entregarse y terminar herida. Miedo a lo desconocido. Miedo a la opinión pública. Miedo incluso a admitir que sí estaba empezando a sentir algo. Sin embargo, su nueva compañía nunca la presionó. Lo único que le ofreció fue paciencia, y eso fue suficiente para que ella diera un pequeño paso hacia adelante. Con el pasar de las semanas, el vínculo se volvió más fuerte. No necesitaban confesiones grandiosas. Su conexión crecía en gestos cotidianos, en conversaciones nocturnas, en silencios compartidos que no pesaban. Y aunque Bibi aún no lo decía en voz alta, algo dentro de ella sabía que aquello estaba dejando de ser solo una amistad. Lo que ella no imaginaba era que este nuevo sentimiento no solo transformaría su presente, sino que también la obligaría a enfrentar verdades del pasado que había evitado durante años. Durante muchos años, Bibi intentó convencer al mundo y a sí misma de que su matrimonio era estable, sólido y lleno de momentos felices. Mostraba sonrisas frente a las cámaras, compartía imágenes planeadas en redes sociales y hablaba de un hogar unido. Pero por dentro la realidad era muy distinta. En silencio ella sostenía un peso emocional que jamás se atrevió a mencionar públicamente. A veces la presión de mantener una imagen perfecta era más agotadora que los problemas reales que enfrentaba en casa.
La verdad es que su relación llevaba tiempo quebrándose, aunque nadie lo notara. Las discusiones se habían vuelto frecuentes, silencios prolongados, que convertían la casa en un lugar frío, casi hostil. Bibi vivía con una sensación constante de caminar sobre vidrio cuidando cada palabra para no provocar otro conflicto. Y lo más duro era aceptar que ese vínculo que alguna vez la llenó de ilusión había dejado de ser un espacio seguro para convertirse en una fuente continua de desgaste emocional. Hubo momentos en los que intentó rescatar lo que quedaba del matrimonio. Conversaciones largas, promesas que parecían sinceras, pequeños intentos de reconectar. Pero cada esfuerzo terminaba diluyéndose como si ambos ya no tuvieran fuerza para construir nada juntos. Bibi se dio cuenta de que estaba luchando sola aferrándose a un recuerdo que ya no existía. Y esa revelación le dolió más que cualquier discusión. Con el tiempo la distancia emocional se transformó en indiferencia. Él parecía estar cada vez más ausente, más desconectado, más concentrado en su mundo que en la vida que compartían. Había días en los que Bibi sentía que convivía con un extraño. Aunque dormían bajo el mismo techo, parecía que vivían en dos universos distintos. Y esa soledad acompañada fue lo que más la lastimó. No hay vacío más duro que el que se siente dentro de una relación que ya no funciona. Mientras tanto, el público seguía creyendo en esa pareja perfecta que alguna vez cautivó a todos. La presión de mantener esa ilusión combinada con el miedo a la crítica la empujaba a callar su frustración. Bibi prefería guardar silencio antes que enfrentar la tormenta mediática que podía desatar una separación. Pero el costo emocional de ese silencio era cada vez más alto. Cada día la herida se hacía más profunda. La gota que colmó el vaso no fue una pelea, ni una traición evidente. Fue algo más devastador la sensación de que no había nada más que salvar. Una tarde mientras se miraba al espejo, Bibi comprendió que había perdido su brillo, su felicidad, su esencia. Se dio cuenta de que llevaba demasiado tiempo viviendo para sostener una imagen, no una vida. Y ese descubrimiento fue el inicio de su despertar. Separarse emocionalmente fue un proceso lento, lleno de culpas y dudas. No es fácil cerrar un capítulo que formó parte de tantos años de tu vida. Pero cuando una relación deja de nutrirte, quedarse también es una forma de perderse. Bibi decidió que ya no quería seguir apagándose para mantener una versión idealizada de su matrimonio. Eligió priorizar su bienestar, aunque el camino estuviera lleno de incertidumbre. Con esa decisión, también llegaron los temores, el qué dirán las especulaciones de la prensa, las preguntas incómodas. Pero sorprendentemente también llegó algo que no esperaba sentir tan pronto alivio. Por primera vez en mucho tiempo sintió que respiraba sin esfuerzo, que su corazón dejaba de cargar un peso que no le correspondía. Fue entonces cuando comprendió algo esencial para abrirse a un amor nuevo. Primero tenía que aceptar la verdad de un amor que ya había terminado. Y aunque esa verdad doliera, también era la llave para recuperar su vida. Su relación pasada no fue un fracaso, sino una etapa que debía cerrarse para dar paso a una versión más fuerte y auténtica de sí misma. Lo que Bibi aún no sabía era que esta claridad recién alcanzada se convertiría en el motor para uno de los cambios más importantes de su vida. Un cambio que la llevaría a enfrentarse públicamente a decisiones que durante años evitó tomar. En sus 53 años, Bibi siempre había sido vista como una mujer fuerte, disciplinada y dedicada a su familia. Desde fuera su vida parecía perfectamente equilibrada, una carrera sólida, hijos maravillosos y un matrimonio que muchos consideraban ejemplar. Sin embargo, la realidad detrás de las cámaras era completamente distinta. Durante años, vivió atrapada entre las expectativas del público, las demandas del trabajo y el desgaste emocional que crecía lentamente dentro de su hogar. Cada mañana despertaba con la sensación de estar interpretando un papel, intentando mantener la imagen de estabilidad que el mundo esperaba de ella. Sonreía en entrevistas, publicaba mensajes positivos en redes sociales y hacía todo lo posible por ocultar que en su vida privada la armonía se estaba desmoronando. Bibi llevaba tanto tiempo sosteniendo esa fachada, que a veces incluso ella misma dudaba de lo que realmente sentía. Había días en los que el agotamiento emocional se convertía en un peso insoportable.
Las responsabilidades familiares se mezclaban con compromisos profesionales, y ella terminaba sacrificando sus propios sentimientos para mantener a todos contentos. La presión constante le robaba la paz, y aunque intentaba mantenerse fuerte por dentro, comenzaba a fracturarse. Era una lucha silenciosa, invisible para la mayoría, pero profundamente real para ella. El conflicto no provenía únicamente del entorno familiar. Vivi empezó a notar que también había perdido conexión consigo misma. Su felicidad dependía de asegurar que todo a su alrededor funcionara, aunque eso significara ignorar sus propias necesidades. A veces mientras se miraba al espejo se preguntaba en qué momento había dejado de sentirse verdaderamente viva. Tenía éxito, tenía reconocimiento, tenía estabilidad, pero no tenía calma. En medio de ese caos emocional, la relación con su esposo se volvió cada vez más tensa. No eran discusiones explosivas, sino distancias silenciosas que se hacían más profundas cada día. A pesar de vivir en la misma casa, parecía que no habitaban el mismo mundo. Vivi intentaba acercarse, buscar conversaciones sinceras, pero casi siempre se encontraba con indiferencia o evasivas que la dejaban aún más confundida. Ese vacío fue creciendo hasta volverse imposible de ignorar. Su entorno cercano notaba que algo no estaba bien, pero Vivi se encargaba de minimizarlo todo. Prefería responder con frases cortas, cambiar de tema o desviar la atención hacia el trabajo. No estaba preparada para admitir que tras años de intentar sostener lo insostenible, su matrimonio se había convertido en una fuente de dolor. La idea de enfrentar esa realidad la asustaba más que cualquier rumor mediático. El punto de quiebre llegó una noche cuando el silencio dentro de la casa se volvió ensordecedor. No hubo una pelea, ni un reproche, ni un drama evidente. Fue simplemente una ausencia total de conexión, un momento en el que Vivi sintió con claridad que ya no quedaba nada que rescatar. Ese instante la enfrentó a una verdad dura pero liberadora. No podía seguir viviendo para cumplir expectativas ajenas mientras su corazón se apagaba lentamente. A partir de entonces comenzó a replantearse su vida. ¿Quién era ella realmente fuera del matrimonio? ¿Qué deseaba? ¿Qué había dejado pendiente por miedo a romper con lo establecido? Estas preguntas marcaron el inicio de un camino doloroso pero necesario. No se trataba solo de una posible separación. Se trataba de reencontrarse con una versión de sí misma que llevaba años relegada a un segundo plano. La presión externa tampoco ayudaba. Los medios, siempre atentos a cualquier detalle, estaban listos para interpretar cada gesto, cada ausencia, cada aparición pública como una señal de crisis. Vivi sabía que cualquier movimiento en falso podría desencadenar una tormenta de titulares, especulaciones y juicios sin fundamento. Por eso durante un tiempo optó por el silencio, un silencio que le permitiera respirar y pensar con claridad. Pero la vida rara vez espera a que uno esté listo. Justo en medio de esa confusión emocional, llegó a su camino algo que no esperaba, una conexión nueva que sería el motor para transformar todo lo que venía después. Tomar la decisión de terminar un matrimonio no es un acto impulsivo, y Vivi lo sabía mejor que nadie. Durante meses cargó con la duda, con la culpa y con el temor a desatar un escándalo que pudiera afectar no solo su imagen pública, sino también a su familia. Sin embargo, la distancia emocional que había crecido entre ellos ya no se podía ignorar. Era como vivir en una casa que, aunque aún se mantenía en pie, tenía grietas tan profundas que cualquier día podía derrumbarse. Una noche después de una larga jornada de trabajo, Vivi llegó a casa y se encontró con el mismo silencio que la había acompañado durante años. Pero esta vez fue distinto. Fue un silencio que la hizo mirarse a sí misma con honestidad. Sentía que ya no podía seguir fingiendo, ya no podía seguir sosteniendo una vida que la consumía. Se sentó en el borde de la cama, respiró hondo y comprendió que había llegado el momento de recuperar su libertad emocional. En ese instante, algo dentro de ella se quebró, pero también algo se encendió. No era tristeza ni enojo, era una claridad inesperada. Entendió que quedarse por miedo era una forma de abandono hacia sí misma.
Entendió que seguir callando solo prolongaría un dolor que llevaba demasiado tiempo arrastrando. A pesar de la incertidumbre, la decisión estaba tomada, debía irse. Los días siguientes fueron confusos. Habló con su esposo, una conversación que ambos evitaron durante años. No hubo gritos ni reproches, solo una sinceridad tardía que, aunque dolorosa, fue necesaria. Él pareció sorprendido, como si nunca hubiera notado la profundidad del sufrimiento que ella llevaba dentro. Pero aún así, no hizo nada por detenerla. Ese detalle, más que cualquier palabra, confirmó que su relación ya no tenía salvación. Empacar sus cosas fue uno de los momentos más duros. Cada prenda, cada fotografía, cada recuerdo guardado en un cajón, representaba una etapa de su vida que había terminado. Sin embargo, mientras colocaba sus pertenencias en una maleta, también sintió algo nuevo: alivio. Era como si por primera vez estuviera eligiéndose a sí misma sin pedir permiso, sin miedo a decepcionar a nadie. La reacción del público era inevitable, pero Bibi decidió no ocultarse. No quería inventar excusas ni historias falsas. Sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz, y prefería afrontarla desde una postura firme. Cuando finalmente anunció su separación, los medios hicieron lo que siempre hacen: interpretar, exagerar, especular. Pero, para sorpresa de muchos, Bibi no respondió a las críticas. Guardó silencio porque por primera vez sabía que no le debía explicaciones a nadie más que a sí misma. A pesar de la fuerza que mostraba hacia afuera, las noches eran difíciles. Había momentos en los que la soledad la golpeaba de forma inesperada, recordándole que cerrar un capítulo no elimina de inmediato el dolor acumulado. Sin embargo, cada nuevo amanecer traía consigo una sensación creciente de libertad. Poco a poco empezó a redescubrir quién era fuera del matrimonio, y ese descubrimiento se volvió un refugio necesario. Con el tiempo, Bibi comenzó a notar cambios sutiles en su interior. Ya no despertaba con el peso de la obligación emocional, ya no caminaba con miedo a desencadenar una discusión, ya no intentaba forzar una felicidad inexistente. Su vida estaba lejos de ser perfecta, pero por primera vez en años era auténtica. Y esa autenticidad le devolvió una energía que creía perdida. Mientras enfrentaba su proceso de duelo, algo la sostuvo de manera inesperada: la presencia silenciosa y paciente de esa nueva persona que había llegado a su vida tiempo atrás. No se trataba de llenar un vacío, ni de reemplazar una historia, sino de permitir que la compañía genuina la ayudara a reconstruirse. Él no apresuró nada, no exigió nada, simplemente estuvo ahí acompañándola mientras ella encontraba nuevamente su voz. Este apoyo, sumado a su propia determinación, fue lo que le permitió dar el paso final hacia su independencia emocional. La decisión estaba tomada, el camino estaba trazado, y aunque quedaban retos por enfrentar, Bibi sabía que había hecho lo correcto. Dejar atrás su matrimonio no fue un fracaso, sino un acto de amor propio, que transformaría su vida en formas que todavía no alcanzaba a imaginar. Lo que vendría después sería la prueba más grande de su fortaleza. Y también el inicio de un renacer que cambiaría su historia para siempre. A lo largo de este camino, Bibi Gaitán descubrió algo que muchos olvidan: que nunca es tarde para elegir la paz, para empezar de nuevo, y para abrirle la puerta a un amor que no duela. Su historia no es solo la de una separación y un renacer, sino la de una mujer que se atrevió a escucharse, a romper silencios y a construir una vida más auténtica que cualquier imagen pública. Y en ese proceso encontró no solo a una nueva pareja, sino también a la mejor versión de sí misma. Hoy su sonrisa tiene otro significado. No es una máscara ni una obligación. Es una señal de que su corazón, después de tantas batallas silenciosas, finalmente descansa. Bibi nos recuerda que la felicidad no siempre llega en grandes gestos, sino en decisiones valientes que tomamos en voz baja cuando nadie nos ve. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a compartir lo que piensas en los comentarios, a suscribirte al canal y a acompañarnos en las próximas historias, donde seguimos explorando el lado más humano de las celebridades. Aquí siempre habrá un espacio para escuchar, reflexionar y emocionarnos juntos.